Buenas noches, queridos participantes. Espero que todos se encuentren bien y sobre todo que estén gozando de una salud impecable, que es lo que necesitamos en estos tiempos, tanto físico como mental. En este encuentro vamos a reforzar contenidos relacionados al encuentro anterior y un futuro, un futuro término de funciones que también vamos a ver para los encuentros siguientes. Entonces, eh, sean bienvenidos a este encuentro. Y antes de continuar, quiero que una persona explique lo que trabajamos en la clase anterior. Vamos a retroalimentar lo que hicimos en la clase anterior. Vamos a ver quién de ustedes fue que le tocó esa parte. Carlos, creo que ya debe estar preparado para la misma. Sí, no hay problema. Haciendo un breve resumen de todo lo que tratamos en las clases anteriores, recalcándole que fue el tema de las tablas y los gráficos dinámicos, en los que realizamos algunos ejercicios, eh, donde este joven Junior Álvarez tuvo la oportunidad de explicarnos y, y lo fuimos realizando en nuestra plataforma y gracias a Dios hemos entregado también. Espero que igual los demás también hayan hecho lo mismo, pero esos fueron los temas en realidad que nosotros tratamos: gráfico dinámico y tabla dinámica. Muy bien. Entonces, Carlos, si usted quiere explicarlo ya de manera tipo taller, entonces te puedo dejar la pantalla para que puedas compartir. Y de lo contrario, entonces continuamos. Ok, no hay problema, de acuerdo. Voy a empezar a presentar la pantalla. Me confirman, por favor. Aún no. Todavía no. Tengo tres opciones aquí: tu pantalla completa, una ventana y una pestaña. Utiliza toda tu pantalla para que cuando muevas el mouse se pueda observar. Toda tu pantalla. Te va a abrir un recuadro con la misma reunión. Entonces selecciona la reunión y luego le das a compartir. Ahí sí, ¿verdad? Ya. Ahí sí. Ok. Entonces, jóvenes, formalmente buenas noches. Vamos a ver brevemente lo que es el ejercicio que estamos trabajando en la unidad. Esta ventana que ustedes ven aquí es el mismo ejercicio. Yo le cambié el nombre, dice actividad 1 de la unidad 4. Y así es que debe llamarse en realidad. Aquí están las instrucciones. Déjame darle a cerrar aquí. Eso que ustedes pueden ver aquí son las instrucciones de todo lo que pide el ejercicio, esos 6 puntos. Y vamos de una vez, de inmediato, a trabajar lo que pide ahí esas instrucciones. En mi Office, el que yo uso, quizá tiene alguna diferencia con otros. Por ejemplo, aquí a la izquierda, estoy en el menú insertar. Lo primero es que nos vamos al menú insertar y tengo aquí la opción en la esquina superior izquierda de tabla dinámica. O sea, no tengo que buscarla en otra parte, sino que con simplemente darle clic me va a crear una tabla dinámica. Si yo selecciono todo el recuadro y le doy a la opción tabla dinámica, no tengo que ponerle el rango de celda, porque ya Excel entiende que como ya yo tengo una cierta cantidad de datos de celda seleccionada, entonces ya esas celdas son las que van incluidas para crear la tabla dinámica. De una vez me abro la ventana, el cuadro de diálogo
con el rango de celda seleccionado, le repito. Entonces le voy a dar a aceptar y me va a crear una página nueva, una nueva hoja, porque yo no elegí en dónde yo quería que se abriera la tabla dinámica. Entonces, aquí a la derecha, como pueden ver, tengo las diferentes opciones de las informaciones que yo quiero filtrar y de las informaciones que yo quiero introducir, pues se visualicen en la tabla dinámica. Lo que voy a hacer es que la voy a seleccionar todas. Inmediatamente yo empiezo a cotejar todas las opciones que están aquí en el recuadro, me van a ir apareciendo la tabla dinámica con todas esas informaciones. Entonces, ahí están todas ya. Le doy a aceptar afuera para que se visualice. Si quiero le puedo cambiar el nombre aquí para que diga tabla dinámica. Y lo otro que pide es que se le ponga la moneda de euro. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como la cantidad no es un término económico, lo que vamos a hacer es que vamos solamente a seleccionar la celda que se refieren al término de dinero y le damos a euro España. Dice el siguiente punto que debemos de crear un gráfico. Ahora, el gráfico lo vamos a crear desde las informaciones de la tabla, no desde las otras, sino desde las informaciones de la tabla. Entonces, me voy de inmediato a insertar, luego de haber seleccionado todas las informaciones que están en la tabla. Y aquí me da la opción de todos los diferentes gráficos que me sugiere Excel, como ya Waldi lo había explicado en el encuentro anterior. Pero yo le voy a elegir gráfico dinámico. Entonces, en gráfico dinámico, a la izquierda, donde ustedes pueden visualizar todas esas opciones que están aquí, son de los diferentes tipos de gráficos que uno puede elegir, las diferentes opciones que hay para elegir del gráfico que uno desea. En este caso, el que está elegido es el primero por defecto. Yo lo voy cambiando y se van visualizando de cómo se va a ver el gráfico que yo le voy a elegir, el gráfico que voy a insertar. Y voy a elegir uno al azar, cualquiera. Elegí este, le doy a aceptar y ya yo tengo mi gráfico. Aquí ya yo tengo mi gráfico y lo voy a colocar aquí al ladito. Ya ese gráfico, si yo deseo, le puedo cambiar el tamaño, hacerlo más grande. Y ahí se puede visualizar las informaciones a través de una gráfica de todo lo contenido en esta tabla de datos. Esta tabla que fue la primera que yo seleccioné, la estoy visualizando a través de una tabla dinámica y a través de una gráfica para simplificar la información y poder determinarla de manera más rápida y directa. Dice que mueve el gráfico a otra hoja en blanco. Ese gráfico de antemano se crea ahí mismo en la tabla dinámica. Pero si yo quiero crear otra hoja en blanco, bueno, pues es bastante fácil. Si yo quiero, por ejemplo, cortarlo, le doy a la opción cortar y lo pego en otra hoja, por ejemplo, dándole clic derecho. Y si yo quiero crear otra hoja y le doy a la opción pegar, evidentemente
se va a pegar el gráfico en otra hoja. Y le puedo cambiar el nombre y ponerle aquí gráfico dinámico. Entonces, siguiendo ya para terminar, lo hice así brevemente para que ustedes vean lo fácil que es ese ejercicio. En realidad no tiene nada de complicado. Ya prácticamente el ejercicio está terminado ahí porque lo que dice es que se guarde con el nombre que Waldi designó y en la unidad que uno entienda. Entonces, ya esa parte está lista. Ahí no hay nada más que... No hay nada más que agregar porque ya prácticamente está todo listo ahí. Waldi, si te da... Gracias, Carlos, gracias. Ese punto creo que quedó bastante claro con referente a las tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Ese es un punto bastante interesante. Ahora, una pregunta que hice en el anterior encuentro, que es, ¿por qué es importante utilizar las tablas dinámicas? Y muchos dijeron que una tabla dinámica es importante porque permite agrupar informaciones. Y es correcto, ¿por qué? Porque a la hora de aplicarla en el gráfico vamos a reunir todas las informaciones que sean relativas e igual de la misma categoría. Y dirán, ¿cómo así? Claro, si tenemos ventas, en este caso, en el caso que Carlos presentó, tenemos ventas por un país. Entonces, todas las ventas que se generan en un tiempo X de un país, entonces se agrupan todas y hacen una autosuma de cada una de esos 20 que se realizaron en un periodo. También podemos decir cuáles productos se vendieron más por zona a través de unos filtros, pero debemos de primero de crear una tabla dinámica. Y un caso muy importante es que creando la tabla dinámica, como se lo expliqué anteriormente, con el simple hecho de usted seleccionar la columna que estamos trabajando, todo ese contenido se marca a la hora de usted hacer un filtro. Recuerde que los filtros podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo a través de la función filtro o simplemente con una función, la que usted guste, en este caso la que necesite, la misma función, usted lo puede seleccionar. Bien, entonces, si existe una pregunta sobre este tema, estamos a la disposición para responder. Michael. En esa actividad, ¿verdad? Se puede hacer hojas separadas, ¿verdad? Porque después distinguir el contenido de cada uno. Es lo más prudente, no es necesario, pero es lo más prudente realizarlo en hojas separadas. Ok. Gracias, era eso, nada más. Esa era mi inquietud. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, entonces, ahora vamos, Carlos, ¿me puede entregar la pantalla? Bien, gracias. Ahora vamos a presentar las informaciones que vamos a trabajar en la siguiente unidad y al finalizar vamos a realizar un ejercicio pequeño y en ella vamos a aplicar cuándo obtener un pago a través del monto prestado, la tasa y el tiempo. ¿Cómo identificar la tasa de un préstamo cuando tenemos el monto del préstamo, el tiempo a pagar y la cuota? ¿Cómo identificar el tiempo a pagar teniendo ya con nosotros el monto del préstamo, en la tasa de interés y el valor a pagar? Es muy importante porque muchas veces nosotros solicitamos un préstamo en una entidad X y simplemente nos dice, bueno, usted va a pagar por un monto de X la cantidad de tanto.
en tal tiempo, pero no te dicen la tasa de interés. Solamente te dice el monto que te van a prestar, el tiempo que tú vas a durar pagando y la cantidad y el valor de la cuota. ¿Y la tasa de interés para cuándo? Entonces, vamos a aprender a identificarlo. Si usted no sabe cuál fue el valor inicial de un préstamo, que simplemente usted sabe a qué tasa, en qué tiempo y cuándo te paga. Es difícil, pero se dan muchos casos. En otro caso, usted quiere saber cuando le dicen, bueno, de un préstamo de X cantidad, usted va a pagar tanto, a una tasa de tanto, pero no te dice qué tiempo usted va a durar pagándolo. También vamos a identificar en qué tiempo se puede pagar un préstamo de tanto a una tasa de interés de tanto, pagando tanto. ¿Me he dado a entender? Eso lo vamos a ver al finalizar el contenido que vamos a presentar ahora. Tomen mucha atención porque este contenido sería bueno que ustedes o le tomen captura. En otro caso particular lo podría subir a la plataforma y no tendría que tomar captura. Así lo descargan y pueden tener esas informaciones a mano para la hora que le toque explicar el punto que le corresponde. Usted tiene esa guía ahí. También para ese punto que ustedes van a explicar, voy a subir un archivo a la plataforma. Usted va a buscar su nombre y en ese nombre le voy a colocar al lado la herramienta que usted va a explicar. Creo que ahí es mucho mejor. Usted descarga el archivo y busca, ok, Carlos Reyes, toca explicar la función pago interés. A Katiuska le toca explicar la función contar sin conjunto, por así decirlo. Y vamos a crear un ambiente ya armonioso, un ambiente dinámico. Lo único que le voy a exigir es que por favor, si tienen alguna duda en esa asignación que le voy a colocar, ustedes tienen la mejor herramienta que soy yo. Se pueden acercar o me pueden escribir y yo con todo el gusto le voy a explicar para que ustedes hagan un buen trabajo. Y esa grabación se la voy a enviar a los supervisores para que ellos vean el trabajo que ustedes están desempeñando. Correcto. Así que voy a presentar pantalla. ¿Me dejan saber si la pantalla se observa? ¿Se puede observar la pantalla? Sí, correctamente. Muy bien. Una de las funciones principales que nosotros vamos a observar es las funciones financieras. Entre ellas tenemos valor final, pago, valor actual, tasa y el tiempo de un préstamo. ¿Qué son las funciones financieras? Las funciones financieras son aquellas que nos permiten organizar más fácil los cálculos de administración y analiza la finanza, tanto personal como para de negocio. Ayuda a la contabilidad de pequeñas y grandes empresas, que eso es lo que nosotros debemos aprender. No nos dejemos engañar de las entidades financieras y nosotros mismos podemos negociar, ya aprendiendo a utilizar esta herramienta, a negociar aquellos préstamos. Bien. Y determinar cuándo es conveniente hacer una inversión o no. A través de esas herramientas. La pueden observar ahí, la que le estoy mostrando, la que estoy seleccionando. A través de esas herramientas. Valor final, pago, valor actual, tasa y tiempo. Si existen preguntas, simplemente levante la mano y un segundo después puede hablar. ¿Correcto? Porque no estoy observando la pantalla. Déjenme poner esto un poquito más grande. Se va mejor ahí. Bien, entonces tenemos la primera función, valor final. ¿Cómo usted determinar cuál sería el valor final de un préstamo? El valor final de un préstamo. Y esta función de valor final se usa para calcular el valor final correspondiente
a futuros pagos periódicos y constantes de un tipo de interés fijo. Entonces dijimos que la función valor final se usa ¿para qué? Para calcular el valor final correspondiente a un pago, a pago futuro. ¿Cómo sería la sintaxis? ¿Cómo yo saco una sintaxis? La sintaxis se refiere a cómo yo escribo la función. ¿Y cómo yo la escribo? Igual, BF, que significa valor final, te va a mostrar la tasa, NPER, que es el pago, el número total de pago, que es el pago que yo realizo mensualmente, el valor actual del préstamo, el tipo es opcional. El tipo simplemente lo que significa es que si usted produce un pago al inicio, usted lo hace en cero. Pero, escúcheme, si ustedes usan o pagan una modalidad, se usa cero si el pago se produce al final de cada periodo. Y uno, si el pago se produce al inicio de cada periodo. Ahí es una regla que usan las entidades financieras para pagarte el interés sobre una inversión. Ustedes han escuchado de entidades financieras que pagan mensualmente y otras que pagan cada 6 meses o anual. ¿Ustedes han escuchado eso? A los contables de aquí de este grupo, a Junior y a Junior y a Carlos, que son los contables que están ahora mismo. Ellos pueden refrescarnos más en ese tema. Para ustedes dos, ¿es posible que una entidad financiera pague al inicio como que pague al final de un periodo? Claro que sí. Todo depende. Todo depende de la política de la entidad financiera. Claro. Excelente. Entonces, ahí nosotros aplicamos un 0 y un 1, dependiendo de cómo sea ese pago, pero es opcional. Lo que significa que si usted le coloca 0 o le coloca un 1, el valor no va a cambiar. Bien, pero ya en los siguientes encuentros vamos a ver ejemplos utilizando el valor 0 para pago en cada periodo y el valor 1 para el pago inicial de cada periodo. Bien, entonces dijimos que la tasa, que ustedes lo han visto mucho en los últimos ejercicios, la tasa es el tipo de interés correspondiente al pago. Cuando le he dicho a ustedes que la tasa la tenemos que dividir en 12, es cuando está representada en años. Cuando está representada en años, la debemos de llevar a meses. Ahora, si está representada en meses, al igual que el tiempo, no debemos hacerle la conversión a meses porque ya está representado en meses. Bien, entonces, ya en la parte de pago lo que significa es el monto a pagar en cada uno de los periodos. Y se coloca en negativo. Si desea que el resultado sea positivo y viceversa. Ustedes pudieron observar eso muy bien en búsqueda de objetivos, escenario y herramienta solver. Ustedes recuerdan. Y cuando utilizamos la función pago, que colocábamos siempre el valor en negativo para que pudiera representarse en positivo. Pero no afecta en nada. El mismo resultado de que si una cuota es 1,000 pesos, usted la colocó en negativo, dice 1,000 pesos positivo. Y si la colocó en positivo, diría menos 1,000 pesos. Son dos resultados diferentes, pero es el mismo número. En este caso, vamos siempre a colocarlo negativo para que nos entregue un valor positivo. Y ya para el valor actual, es el capital inicial que existe en un préstamo.
valor actual. ¿Preguntas? Bien, como no existe preguntas, entonces continuamos. Un ejemplo de valor final es el siguiente. ¿Cuál sería la función? Valor final es igual a ¿qué? Valor final a la tasa que sería de un 4% anual. Si es de un 4% anual, ¿cómo debemos de aplicarlo? 4% entre 12. Pero para el ejemplo, vamos a colocarlo como si estuviera representada en meses. Y diríamos, tasa es igual a ¿qué? A un 4%. El tiempo, 5 cuotas, 5 meses. En este caso está representado en años, pero lo estoy llevando a meses para no hacer la conversión. Y luego me dice que coloque el pago. ¿Cuál es el pago? En negativo sería el pago. ¿Cuál sería? En negativo menos 1. Le coloco el 0 y el 1. Es opcional. Es opcional. En este caso se lo coloqué ahí. Es opcional. Y me daría como resultado el valor final. Eso lo vamos a ver en vivo en unos minutos cuando terminemos de explicar estas funciones. Ahora vamos con el valor actual. En el caso de valor actual, pasará la misma condición que pasó con el valor final. En este caso, valor actual es igual a la tasa más el número de pago más la cuota y en opcional los demás. ¿Cuál sería la tasa? La tasa de interés aplicado al préstamo, ya sea que sea de interés simple o compuesto. El tiempo pasa lo mismo, si está representado en meses o está representado en años. Y el valor de la cuota. ¿Por qué lo estamos colocando en negativo? Para que me entregue un valor positivo, como ustedes pueden observar ahí. Continuamos. Esta función ya la hemos visto bastante, pero no está de más explicar. La función pago lo que hace es que calcula, Carlos. Bien, vamos a ver, Ellison. Profe, escúcheme, para que le aclare lo de la coma también, que algunas computadoras de coma, por ejemplo, el pago, tasa, coma, NPR, el número de periodo, que dice. La coma, en este caso, es punto y coma, pero en algunos tipos, con algunas funciones de Excel, ustedes lo van a representar en coma. Cuando ustedes escriban la función le dice, la función le dice si es con coma o con punto y coma. ¿Se ve claro, Alison, ahí? Está bien, profe, siga. Ok. Entonces, para la función pago ya la hemos visto bastante, pero es una función financiera y muy útil. Simplemente es la función pago, tasa, tiempo y valor actual. Tasa, tiempo y valor actual. En los ejemplos que nosotros hemos realizado, lo hemos visto utilizando un pago de interés compuesto. Cuando el interés compuesto. ¿Cómo así? Que está representado en años y no tenemos que convertirlo a meses. Y muchos me preguntaron, ¿por qué tengo que dividirlo entre 2 y multiplicarlo por 2?
Sí, porque si usted tiene una tasa de interés de un 12%, anual, y el préstamo usted lo va a pagar en 5 años, usted tiene que decirle que la tasa tiene que dividirlo entre 12 para que automáticamente usted lo divide entre 12, le entregue esa proporción es la tasa de interés mensual. La división de la tasa de interés anual entre 12 te entregará la proporción del interés mensual. Lo mismo pasa con el tiempo. Que si estamos hablando de 5 años de pago en cuotas mensuales, entonces usted tiene que decir cuántos meses tiene un año. Ah, tiene 12. Ok, como tiene 12, yo tengo que multiplicar los 5 años por 12 y ahí me va a entregar el número de cuotas que lleva ese préstamo. Y luego el valor actual, que es el valor del préstamo. Y ahí me va a entregar el pago mensual por cuota. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta sobre ese punto? ¿O está claro ahí? No, yo solamente te quiero decir, Wiley, que volví otra vez a cuando yo cogía matemática financiera. Ah, sí. Ellison. Profe, y va a seguir la misma dinámica, por ejemplo, de cuando uno pone la tasa, dividirlo entre 12, después cuando le pone el tiempo, multiplicarlo por 12, esa misma dinámica se va a manifestar aquí también. Dependiendo de cómo esté representado el problema. Porque si yo te pongo un ejemplo y te digo, busca el pago del préstamo de tanto a un 1% mensual en 25 cuotas, con un tiempo de 25 cuotas, ya yo te lo estoy entregando todo mensual. Como te lo estoy entregando mensual, no tiene que hacer la conversión. Ah, ok, está bien. Ahora, si el problema se representa de la siguiente manera, un préstamo de 500,000 pesos con una tasa de interés de un 12% anual durante 6 años. Pues ahí sí tú tienes que hacer la conversión. Ah, ok, está bien, gracias. Bien. Entonces vamos a continuar donde quedamos. Y ahí estamos representando de una manera gráfica cómo sería esta función. Y miren lo que dice ahí, la voy a dividir. Tenemos la tasa, que es el tipo de interés del préstamo, ya sea si es simple o compuesto, si es mensual o anual. El tiempo con la misma interrogante, que es el monto total de los pagos del préstamo. Monto total de los pagos del préstamo. Representado en años o representado en meses. Pero el pago, si usted quiere llevar cuotas mensuales, obligatoriamente el problema tiene que estar representado en meses. Ahora bien, si el pago lo vamos a hacer trimestral, entonces ahí nosotros que debemos de hacer la conversión que dé resultado para que el pago se proceda cada 3 meses. También tenemos ejemplos para ese punto. Y el valor actual, que es el monto del préstamo, indiscutible. Ya para el valor final y el tipo es opcional. Bien, entonces antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer esta pausa y es que lo que voy a explicar ahora, lo que vamos a explicar ahora, lo tengo representado en un problema y ese problema lo vamos a resolver entre todos, que es buscar la cuota, el plazo, la tasa y el monto del préstamo. Es muy importante que ustedes presten atención a las teorías de este punto.
y vamos a continuar. Función tasa. ¿Qué hace la función tasa? Junior, ¿qué hace la función tasa? Pues puedo leer ahí. Devuelve la tasa de interés por periodo de un préstamo o una inversión. Devuelve la tasa de un interés por periodo. De un préstamo O o una- una inversión. ¿Cómo sería su sintaxis? Tasa, número de periodo, pago y valor actual. El número de periodo es la cantidad de cuotas que usted tiene que pagar o va a pagar en ese préstamo. El pago, el pago de la cuota. En ese caso no sería el tiempo, sino la cantidad de tasa perdón, la cantidad de cuotas que tú vas a pagar. Exactamente, el tiempo del pago. La cantidad de cuotas que usted va a pagar. Por ejemplo, Porque si tú sabes que no es lo mismo tiempo a cantidad de cuotas. exacto, Yo te puedo decir, dame un préstamo y yo te lo voy a pagar en un año, pero tú no sabes cuántas cuotas yo voy a pagar en un año, si va a ser quincenal, si va a ser semanal, si va a ser mensual, si va a ser trimestral. O sea, dependiendo, todo depende. exacto, pero es la cantidad de cuotas que usted va a pagar en ese préstamo. Aquí también va a pasar lo mismo. Si usted tiene el préstamo representado en años, también debe de convertirlo. Todas las funciones financieras que usted vea, el ejemplo, representado en años, tiene que llevarlo a meses o al tiempo que a usted le colocaron para ese problema. Porque si le colocaron un problema para usted pagarlo en 4 cuotas anual, entonces ya no sería entre 12. Y ahí entonces sería aplicándolo a esas cuatro cuotas durante el año. En el ejemplo, cuando ya estamos trabajando en el ejemplo, vamos a ver un poco mejor. Entonces tengo aquí un ejemplo. Si tengo una tasa de un 36 y pago mensual 2.500 pesos y el valor del préstamo es 120.000, ¿cuál sería la tasa de interés? 1.48%. Si tenemos un plazo de 36 cuotas y tenemos un pago por cuota de 2.500 con un monto prestado de 120.000 pesos, la tasa de interés sería 1.48. Miren acá cómo está representado el valor o la sintaxis. NPER, que es el tiempo, como lo hemos visto, que significa número de periodos. Pago, que es el valor de la cuota, y el valor actual, que es el monto del préstamo, el monto inicial del préstamo. El monto inicial del préstamo es el capital prestado. Por ejemplo, si usted tomó un préstamo de 200.000 pesos, el valor inicial del préstamo son 200.000 pesos, pero el valor final no, porque el valor final es el valor del capital más el interés acumulado. Y ese es el valor final, porque un préstamo de 200.000 pesos, ¿usted cree que usted solamente va a pagar 200.000 pesos y ya? No. La entidad financiera tiene una ganancia. Entonces el valor final es el valor prestado más esa ganancia que obtiene la entidad. Entonces ahí aplica el valor final del préstamo. Siempre cuando usted no se atrase, porque si usted se atrasó y viene la mora, entonces el valor final aumenta. Ya ahí, cuando existe mora o existe pago fuera de fecha, mejor dicho, si usted va a pagar en 48 cuotas y se atrasó y pagó en 56 cuotas, el valor final aumenta. También tenemos ejemplos para ese punto. Cuando ya entremos en ese ejemplo, vamos a ver
en la siguiente interacción cuando ustedes manejen bien las herramientas financieras. Este punto es interesante para aquella persona que le gusta trabajar con entidades financieras. El que quiera participar, que levantó la mano ahora, puede hacerlo. Sí, gracias, Waldi. Lo que pasa es que quería hacer un pequeño aclarando en cuanto a lo que usted mencionó, de que si el cliente se atrasa, ya el valor final va a variar y tiende a aumentar. Exacto. Está en lo correcto. Pero lo mismo sucede si usted va pagando su préstamo de manera ordinaria, normalmente todos los meses o el tiempo que tenga determinado el préstamo, el pago de las cuotas. Si usted hace un pago adicional, entonces usted tiene la oportunidad de negociar o renegociar la cuota. Si lo va a dejar en la misma cantidad de cuota, entonces el valor de la cuota va a bajar, va a ser menos. Pero si usted dice, no, las cuotas no van a variar, entonces ya ahí en ese caso el pago puede seguir normalmente, pero entonces pagando menos. Sí. O sea, es significativo. Exacto. Es significativo, pero el valor final, aún usted haciendo pago extraordinario, como quiera, el valor final es mucho más amplio que el valor actual. Usted puede colocar un préstamo para pagarlo en 48 cuotas y pagarlo en 10 cuotas. Y como quiera, ya el banco obtuvo una ganancia o la entidad financiera obtuvo una ganancia y sumando el valor actual, el valor del préstamo más la pequeña ganancia que obtuvo la entidad, entonces ahí estamos representando el valor final. Y hay que tener hay que tener cuenta, porque usted aprendiendo a trabajar las herramientas financieras, ya sea de forma manual, como nos enseñaron en el liceo a nosotros, en la universidad, o trabajándolo a través de Excel. Y si usted aprende a trabajar ahí, usted puede negociar con la entidad y saber cuándo o no poder obtener un préstamo. No nos vamos a un préstamo. No necesariamente tiene que ser un préstamo. Usted puede crear una inversión y a través de las funciones financieras, usted saber cuánto usted se va a ganar en esa inversión en X tiempo, aplicando el valor actual, aplicando la tasa y aplicando el valor del pago de interés. Y te genera entonces un valor final. Y eso es más interesante porque no todo es un préstamo. Imagínese que Katiuska vaya al banco XZ y el banco XZ dice, yo quiero aperturar un certificado financiero de 5 millones de pesos. Pero Katiuska quiere saber cuánto sería, cuánto ella va a acumular o cuánto obtendría por todo al pasar 2 años. 24 cuotas. Entonces, aplicando la herramienta financiera, ya Katiuska tiene una proyección de cuánto ella va a tener en el banco después que pase ese periodo. Entonces, si acumulando la sumatoria de todos los pagos de interés que a ella le generaron, cuota tras cuota, del banco hacia ella, y serían, por así decirlo, 100,000 pesos. Entonces, en 2 años, Katiuska va a tener un valor final de 5,100,000 pesos. Y ahí ella sabrá con cuál entidad financiera ella puede negociar ese certificado financiero que le va a generar puntos a favor de ella. De lo contrario, un préstamo que lo vamos a generar entonces puntos a favor de la entidad financiera. ¿Estamos claros hasta ahí? Estos temas no son nuevos, a nosotros nos lo dieron eso en el liceo. En el liceo y en la universidad, todo lo que estudiaron ingeniería, a lo que estudiaron contabilidad,
mayormente lo de contabilidad, que eso es uno a uno con ellos. Y las materias que son afines, matemáticas, y así sucesivamente. Vamos a aprender un poco de las funciones financieras, porque las funciones financieras nos ayudan a nosotros a desenvolvernos en cualquier situación económica. Bien, eso me lo enseñó un maestro que decía: Waldi, antes de usted ir a un banco o a una entidad financiera a obtener un producto, ya sea de ellos hacia usted o de usted hacia ellos, sería bueno que usted haga una proyección de cómo sería el resultado, tanto para usted como para la entidad o la casa prestadora. Y ahí usted decide sí o no negociar. Y es muy importante. Bien, entonces vamos a continuar ahora con la función tiempo. ¿Qué hace la función tiempo? Jenny, ¿qué hace la función tiempo? Jenny. Bueno, Jenny parece que abandonó la reunión ahora. Michael, la función tiempo. Es la que está sobre allá, ¿verdad, Wiley? Exacto. Devuelve el número de periodos de una inversión basándose en pagos periódicos constantes y una tasa de interés constante. Muy bien. Entonces la sintaxis tiempo nos va a devolver la cantidad de cuota, generada de un préstamo cuando nosotros sabemos la tasa, el pago y el valor actual, el monto del préstamo, cuánto yo pago del préstamo y qué tasa le aplicaron al préstamo. Entonces ahí yo sé cuánto tiempo voy a durar para pagar o cuánta cuota va a generar ese préstamo. Bien, entonces ya con esos puntos, ahora sí podemos pasar a la parte práctica, donde vamos a trabajar unos ejercicios relacionados a lo que vimos ahora. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. Segundito, por favor. Me dejan saber si se observa la pantalla. ¿Se observa la pantalla ahí? Sí, sí, perfectamente. La estoy ampliando para que se pueda visualizar mejor. Ahí se ve bien. Así es. Muy bien. Entonces vamos nosotros ahora a crear un ambiente práctico de lo que vimos hace un momento. Y en el primer ejemplo, nosotros vamos a buscar la cuota de ese préstamo con una tasa de interés y un tiempo específico. Viceversa, sería para el segundo punto que nosotros vamos a buscar el plazo, el tiempo, la cantidad de cuotas, cuando nosotros tenemos el valor del préstamo, el valor del préstamo, la tasa de interés y el pago de esa cuota. Cuando yo sé cuánto yo pago, cuánto yo tuve y qué por ciento de tasa de interés le aplicaron, puedo buscar en qué tiempo lo voy a pagar. La siguiente es la tasa, y en la tasa vamos a revisar, obtener la tasa de un préstamo. Y por último, vamos a identificar el monto prestado, el valor inicial o el valor actual
de un préstamo cuando yo me sé qué cuota yo pago, qué cantidad de cuota voy a pagar y cuál sería la tasa de interés. Todo eso está representado en meses. Si ustedes ven plazo 60, tasa de interés 2% en meses, para hacerlo un poquito más fácil. Vamos al primer ejercicio. Cuando tengan una pregunta, levanten la mano y pueden interactuar directamente. Como somos pocos, podemos manejarlo de esa manera. Cuota. ¿Cómo obtengo la función cuota? Simplemente le damos a igual para crear la función y buscamos la función pago, recordando que la función pago es relativa a la cuota pago. Y lo primero que nos dice, mire, debemos de leer siempre, tenemos que tener en cuenta la ayuda. Lo primero que nos dice que está en negrita es tasa. ¿Cuál sería la tasa? La celda que contiene la tasa. Si nos ponemos a observar la ayuda, mi Excel dice que es con punto y coma. Punto y coma. Automáticamente lo separe con punto y coma, se coloca en negrita la siguiente opción de la fórmula y sería periodo, el tiempo a pagar. ¿Y cuál sería el tiempo a pagar? El plazo. Selecciono la celda, plazo. No lo vamos a convertir porque ya está representada en meses. Punto y coma. Y ahora nos queda colocar el valor actual, que sería el valor del préstamo. Bien, entonces ya obteniendo esos tres pasos, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y si ustedes pueden observar, la cuota es igual a los demás puntos. ¿Por qué se lo hice así? Para que ustedes vean que sí la fórmula funciona. Ahora, me dio negativo. ¿Por qué me dio negativo? ¿Quién me puede decir por qué me dio negativo? Porque nosotros colocamos los datos del valor actual en positivo. Lo voy a cambiar, le colocaré menos al valor actual. Y ahí automáticamente me entrega un valor positivo. Eso lo hablamos nosotros al principio de este encuentro. Bien, ¿cómo sería para la función plazo? Lo dijimos anteriormente, la función plazo. ¿Cómo es? ¿Quién me ayuda? Igual, ¿cómo yo obtengo el plazo de un préstamo? ¿N qué? N per, que es el número de periodo. Y vamos a buscar la tasa, punto y coma, buscamos el pago, punto y coma, y luego le vamos a decir el valor actual, pero vamos a colocarlo en negativo, menos el valor actual. Y le damos Enter. Y nos dice que nosotros vamos a obtener con un préstamo de 100,000 pesos a una tasa de un 2%, pagando 2 millones, de 100 millones de pesos, pagando 2.876.796,58, lo vamos a realizar en 60 pagos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Nítido. Nítido. Vamos a continuar con los dos que faltan. Vamos, que yo te voy a ayudar con la tasa. Sí, Waldi, tengo una pregunta. sí, Carlos. Sí, mira, tú tienes el capital prestado, vamos a decirlo así, que es un préstamo, 100,000, con una tasa de un 2%, Sí, 60 cuotas, sí, que son 5 años, sí. y el valor de la cuota, 2.876.796,58. no creo que no puede ser tan alto. Es que no son 100,000, Carlos, son 100 millones. 100 millones. Ah, 100 millones, 100 millones. Ahí sí.
Es un 100 préstamo, millones de pesos. es un préstamo grande, sí. Por si acaso, si alguien lo tiene, yo estoy de acuerdo a cogerlo. El préstamo de General Cáceres ese, ¿tú lo quieres? No, déjame ese tema ahí. Señores, esos temas no se pueden tocar. Vamos a continuar con la clase. Bien, entonces, Junior, Dale, tasa. tasa, Ajá, espérate. tiempo, ¿Qué tiempo que siguen? Ah, sí. Pago. O no sería pago. NP. NP es tiempo. Pago. Periodo, es un NP. periodo. NP es el tiempo, el periodo. Ya, sí. Ya. Entonces luego sigue pago, que sería el último de abajo, los 2 millones y pico. Después va pago, que sería los 2 millones y pico. Y luego balance actual, que sería Exacto. el de arriba. En negativo. Balance actual en negativo para que me entregue resultados positivos. Y efectivamente un 2% es la tasa de interés. Ahora, ¿quién me ayuda a representarlo? El monto prestado, el valor actual. Vamos, anímense. Valor actual. El valor actual, seguimos con la función VA, VA que significa valor actual. Vamos a colocar la tasa, luego colocamos el tiempo y por último colocamos el pago en negativo. Y ahí me dice que fueron 100 millones de pesos. Con 100 millones de pesos nosotros podemos resolver un mundo. Bien, señores, eso que ustedes ven ahí se ve un poquito sencillo a simple vista, pero en realidad nos ayuda mucho en nuestra vida personal a trabajar simplemente esas 4 funciones. Cuota, que sería pago, plazo, NP, tasa, que es la tasa de interés, y el valor actual, que es el monto prestado de ese ejercicio. Bien, entonces, ya por el factor tiempo, tenemos aquí un ejercicio muy dinámico, si te lo pueden observar ahí, y es crear una tabla de amortización cuando nosotros le aplicamos el monto prestado, una tasa de interés, el tiempo a pagar de un préstamo. ¿Qué significa? Que a través de esos valores, crear una tabla de amortización por pago, cuánto nosotros vamos a pagar en cada cuota de capital, de interés y cuánto nos queda restante por pagar del capital. Esa parte es muy interesante. Y antes de comenzar nosotros con la explicación de cada tema, voy a explicar detenidamente cómo hacer una tabla de amortización de 2 funciones, utilizando cálculo directo y utilizando la unión de 2 funciones, la función sí con la función financiera. ¿Y dirán cómo así? Si lo hacemos con la función sí, es un poco tedioso trabajarlo a la hora de que estemos creando la función, pero después simplemente es usted colocarle los valores acá y automáticamente hace lo demás. Usted coloca los valores aquí y automáticamente te crea la tabla de amortización. Para los prestamistas, como le llamamos nosotros, usureros, que no tienen un sistema de préstamo,
pueden hacer una tabla de amortización en Excel y simplemente le dice, usted quiere un préstamo de 20,000 pesos con una tasa de un 5%, con un plazo de 20 cuotas. Y ahí te va a generar automáticamente, te voy a explicar, te va a generar automáticamente cuál sería la tabla de amortización por pago en cada una de esas cuotas hasta llegar a balance cero. Eso lo vamos a ver en el siguiente encuentro. Preguntas. Anairi. Anairi. Wally, que te decía, y ese término de prestamista usurero, y eso ahí, Hace que le dicen a los prestamistas informales de usureros. ¿Será que Anairi no sabía eso? ¿De verdad que no? Que yo lo tengo, que los prestamistas usureros son los que te cobran una cantidad desconsiderable por un préstamo. Exactamente, a eso lo llamamos a los prestamistas informales. Allí no se van a dar. Es que Anairi lo presta suave, ella te lo presta a un 5 y a un 10, tú ves. Los usureros, Anairi, te lo prestan a un 20, a un 30 y hasta un 50. Sí. Y Junior me ha quedado a mí excelentemente bien. bueno, Anairi, excúsame, no sabía que usted era prestamista informal, pero déjeme decirle que ese tema está a la perfección para usted, sin tener que buscar tu calculadora financiera o no sé si usted tiene un sistema, pero usted aquí en Excel puede crear, trabajando con la herramienta escenario, buscar objetivos y la de Solver. Ya con esas tres podemos crear una tabla de amortización automática sin la necesidad de estar creando funciones cada vez que alguien le pregunte por un préstamo. Wally, no, realmente no, eso es Junior por estar relajando, yo no prestamista ni nada. Quiero aportar a la clase de que agradecerte por todos estos conocimientos que hemos adquirido. Y Junior es testigo que en mi trabajo estoy realmente teniendo un trabajo más eficiente porque utilizando las tablas, las informaciones que tú nos estás proporcionando aquí, el trabajo se entrega más rápido, más preciso. De verdad que sí, que me ha ayudado mucho esto. Y eso que todavía nosotros no hemos aplicado ni un 20% de lo que Excel puede hacer, más en el ambiente financiero. Pero le ofrecí un tutorial que tengo bastante amplio con referente a Excel avanzado y ahí tengo más de 100 ejercicios prácticos llenos que si ustedes le prestan atención, lo descargan y lo van observando cada vez que necesitan una función o ver cómo poder trabajar en un ejemplo. Oye, excelente le queda. Profe, permiso, ya que usted no habló de eso, ya usted lo había mencionado anteriormente, ¿a dónde es que yo puedo ir para descargarlo? Ese va a ser al final, ese es su regalo por terminar exitosamente el grupo. Ah, ok, está bien. Bien. Entonces, compañera Nairi, como usted los martes no puede acceder, esta herramienta es buena de que usted la vea en vivo. Lo que vamos a hacer es que voy a crear un video solo para crear una tabla de amortización. La subiré en la plataforma y luego de ahí entonces con los videos instructivos de la reunión siguiente, entonces usted se nutre y el otro encuentro que sería el viernes, si Dios se lo permite, entonces en la retroalimentación usted se va a empapar del tema. Te lo agradecería, Wally, de verdad que sí, gracias. Vamos a evaluar el encuentro de hoy. ¿Qué les pareció lo que vimos hoy?
A mí me pareció este encuentro maravilloso porque en ellos vimos herramientas que nos ayudan a trabajar en nuestras finanzas, tanto personal como de negocio. ¿Y a ustedes qué les pareció? Es muy excelente, profe, los conocimientos que adquirimos, pero también me gustaría motivar a los compañeros que sean más responsables y más puntuales y que se fajen hacia la práctica para que aprendan mucho más, ya que esto nos sirve de mucho provecho para nuestro diario vivir, además de desarrollarnos más. La clase estuvieron muy excelente y esperamos que ya en la próxima haya mayor cantidad. Pero es bueno que también nosotros motivemos por el grupo a los compañeros para que se activen y hacer una dinámica de que si uno se está quedando atrás, que se actualice llamándolo a usted o llamándolo a uno de nosotros, entre otras cosas. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, compañero, no me queda más que decirle que tenga una excelente noche y que tenga un buen descanso, un buen fin de semana y con todo el ánimo, en el encuentro siguiente estaremos acá dando lo mejor de cada uno de nosotros. Así que buenas noches y nos veremos en la próxima. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.